Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues hoy nos vas a estar hablando sobre la educación, cómo analizar las propuestas en esta temporada electoral, muchas promesas, los programas eliminados, qué programas pueden volver. Platícanos al respecto, Jorge. Así es, Jorge, tú mencionabas anteriormente que estamos ya en temporada de campañas y muchas veces se dice que prometer no empobrece, pero debemos analizar, yo creo, nosotros, todo el auditorio, lo que nos proponen, uno, ver si es viable, si es parte o no de las responsabilidades que tienen cada uno de los que estén compitiendo por alguna senaduría, alguna diputación federal, que son los que están ahorita, y posteriormente diputaciones locales y gobernatura. Tenemos que dar el análisis con datos, Jorge. Y me meto al tema de educación. Yo creo que es un tema esencial para el Estado, Jorge, es una asignatura pendiente de muchos años ya, y lo analizamos en este caso con datos. Y me concentro en dos variables específicamente. Una, Jorge, los estudios nos indican que hay una necesidad de capacitación al magisterio, más de 136,000 maestros, y estiman que casi el 43% necesitaría unos temas de capacitación. Pero me concentro en la parte quizá más delicada, Jorge, que tiene mucha repercusión en economía, mucha repercusión en la parte de crecimiento económico, que es el rezago educativo. Nada más para poner datos, Jorge. Veracruz tiene más de 500,000 de analfabetos, Jorge. Representamos, lastimosamente, el 11%, más del 11% a nivel nacional, y el 6% de la población estatal. En términos de cuántos están sin primaria, Jorge, tenemos arriba de 795,000 personas que no tienen la primaria, representamos casi el 10% nacional, y sin secundaria, Jorge, 1,600,000 personas, también otra vez el 10.4% nacional. Esta suma, Jorge, estamos hablando casi de 2,400,000 personas, poco más, que representa, Jorge, el 30% de la población en Veracruz presenta un rezago educativo, es decir, nuevamente sin primaria, sin secundaria y de la parte analfabeta. Por lo tanto, esto tiene muchas repercusiones, Jorge, y es la asignatura pendiente que yo creo que hay que concentrarnos. ¿Cómo rescatar, Jorge, de los programas? Ya sabemos que con la continuidad de este gobierno ha eliminado muchos, o tener una continuidad con este gobierno que ha eliminado muchos de los programas de política pública, específicamente política en términos educativos. Necesitaríamos ver otros rumbos. ¿Por qué? Voy a mencionar un programa, Jorge, que es el programa de escuelas de tiempo completo. En mi opinión, uno de los grandes errores de ese sexenio, eliminarlo a nivel federal, y más aún, Jorge, no tan solo que se elimina a nivel federal, que se elimina también a nivel estatal. No obstante, 11 o 12 estados alzaron la mano y dijeron que podían continuar. Veracruz no fue uno de ellos, por supuesto. ¿Qué es lo que podríamos en este caso desarrollar o ver, analizar en algunas de las propuestas de los candidatos que nos quieren gobernar? Uno, ver, por ejemplo, que se garanticen los servicios educativos a través de este programa. Este programa daba una ampliación entre 6 y 8 horas, Jorge, de estudiantes entre 3 y 15 años de edad, que en el 2020, empezó en el 2020 fue su último año de operación, y en 2021 decidieron con un plumazo cerrarlo, Jorge. ¿Qué resultados había presentado? Había más de 25,000 planteles a nivel nacional beneficiados, más de 3.6 millones de estudiantes beneficiados. 1 de cada 10 escuelas públicas tenía este programa de educación básica, y 1 de cada 5 estudiantes recibía este apoyo. ¿Qué se requiere hoy, Jorge? Ya aterrizándolo a qué es lo que se puede hacer en este caso, y tendríamos que exigirlo acá en Veracruz, es reactivar un programa que, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, te cuesta 2,700 pesos, Jorge, 2,700 pesos anuales por alumno, Jorge, por alumno. Por lo tanto, nada más haciendo con los datos que había dado y haciendo el cálculo, el INCO determina que cada estado tendría que invertir entre 0.5 y 5% de su presupuesto anual.
¿Qué tenemos en Veracruz, Jorge? Hoy 2024, con un presupuesto de la Secretaría de Educación de 58,000 millones de pesos, tendríamos que abatir este rezago educativo de alrededor del 10%, del 30%, perdón, de la población, y transformándolo en números, Jorge, el 10%, que era lo que cubría el total de los beneficiados, era alrededor de 240,000 alumnos. Al monto que nos dice el IMCO que costaría el programa, estamos hablando que el Estado podría financiar el programa con 650 millones de pesos. 650 millones de pesos costaría reactivar nuevamente el programa de escuelas de tiempo completo. Exagéralo, Jorge, 700 millones de pesos reactivar el programa de escuelas completos para aproximadamente 250,000 niños de educación básica que están en situaciones marginadas, que tendrían en la escuela un desayuno, una comida, una estancia posterior para quizá educación en términos de arte, en términos de deporte, de una educación mucho más integral. Y esto solamente, Jorge, representa el 1.13% del presupuesto que hoy tiene la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que se requiere, Jorge? Cuando se cancelaron este tipo de programas que decían que era un despilfarro y demás, estás hablando de un programa que te representaría hoy 1.13% de tu presupuesto de 58,000 millones de pesos, y dejaste de garantizar la alimentación, la continuidad en la parte de la escuela de 250,000 niños, es decir, abates el 10% de tu rezago educativo, Jorge, con tan solo un programa. Yo creo que este tipo de debates, Jorge, este tipo de análisis se tienen que poner en la mesa para que, más allá de los jingles y más allá de las propuestas que a veces son muy vanas de muchos candidatos, Jorge, de todos los partidos, empecemos a analizar estos datos. Exijamos, por ejemplo, a los siguientes gobernadores, los candidatos a los gobernadores, que por qué no se comprometen a destinar el 1.13% en el estimado que hice con respecto al programa de escuelas de tiempo completo y garantizar al menos a este 10% que tiene rezago educativo. Obviamente se necesitan mucho más programas, Jorge, mucho más programas integrales, que si me permite ir detallando conforme vayan avanzando las semanas y los análisis que estoy haciendo, pero ¿qué es lo que falta? Regresamos al punto, un poquito, Jorge, de sensatez, un poquito de voluntad política para hacer una política educativa de calidad en Veracruz. Definitivamente, Jorge, pues como bien lo indicas, vamos a continuar con este asunto porque es importantísima la educación para todos los mexicanos, obviamente para los veracruzanos, pero para todos es un punto esencial en nuestro desarrollo. Y si nos permites, Jorge, la siguiente semana, pues creo que tendríamos que seguir con esto porque es un tema muy amplio. Lo seguimos, Jorge, la próxima semana para analizar también qué programas se vinieron abajo, qué programas se cancelaron, las repercusiones que se tienen y qué es lo que se podría empezar a exigir en estas campañas que vienen, Jorge. Claro que sí, muchísimas gracias, Jorge. Te lo agradezco mucho, muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, y bueno.